Continuamos con más bienestar. Estamos viendo un programa muy pero muy interesante sobre una problemática que afecta a muchas personas y es el ACV. Estamos en el estudio aquí y tenemos a Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Bien. Bien. Bueno, él viene a darnos un testimonio, la verdad, muy pero muy interesante hablando del tema de hoy. Contanos un poco, Hugo, cómo fue que sucedió esto, ¿no? Vos tuviste un ACV, un accidente cerebrovascular. Así es. Eso ocurrió hace un año, un poco más de un año. El ritmo de trabajo que en ese momento tenía era bastante fuerte. Trabajaba en horas de la noche, Claro. desde los días domingos hasta los días viernes. Y bueno, sin duda que eso produjo un deterioro. Claro. Deterioro en mi conducta, más que nada en la forma en que yo me alimentaba. Porque, claro, te imaginas que yo entraba a las 20 y salía el otro día a las 8 de la mañana. Así que lo que se me ocurría y que yo veía que podía llegar a hacerme útil a mi estómago, allí estaba. Pero entonces, más que nada, la tensión nerviosa yo creo que fue lo que me llevó a esta circunstancia. En un momento dado, yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo del episodio en sí, porque lógicamente esto es por referencia y testimonio de quienes estaban conmigo. Quiere decir que antes vos no te dabas, no percibías nada. No percibía nada. Mal, nada. Sí, tenía mucho más exceso de peso, mi alimentación no era la correcta, pero tampoco hacía demasiado disturbio, ¿no? Sí. Pero cuando empecé a trabajar en horas de la noche, es como que me cambió también la modalidad de comer. Y en un momento, dice, los que estaban conmigo, tuve mucho sueño. Y cuando me fui a descansar, tuve una especie de convulsión. Entonces, de inmediato me llevaron al centro asistencial más próximo, al sanatorio. Y bueno, ahí entré con una convulsión y con una ACV ya declarada. Bien. Entonces vos tuviste mientras te dormías, digamos, no te dormiste, no tal vez cuando estando consciente entonces. Claro, sí. ¿Tu familia? Mi familia fue la que reaccionó, me hicieron un RCP, un vecino que estaba ahí, que tenía ideas del mecanismo, de cómo hacerlo. Y bueno, gracias a eso pude, sin duda, salvar mi vida, ¿no? Pero fueron momentos muy terribles para toda mi familia. Claro. Y los vecinos que estaban de alguna manera queriendo ayudar, colaborar para que saliera de la situación. Bueno, vino el centro de emergencia municipal, vino la policía, todo lo que se llama emergencia estuvieron ahí junto a mí. Y bueno, después cuando llegué al sanatorio me encuentro, claro que era un sábado a la noche. Claro. Pero ya me estaban esperando y también permitió que la respuesta a mi problema fuese eficiente y rápido. Eso también y no se nota, ¿eh? No se nota. Eso iba a preguntar, ¿qué secuelas quedaron? ¿Qué secuelas, no, secuela, o sea, gracias a Dios, porque fue un verdadero milagro, no, físicas no, pero quizás por ahí el tema de la memoria, la recomendación del psicólogo fue que hiciera mucha terapia, así que bueno, agarré todo lo que me gustaba hacer y empecé, porque hubo una transformación, un cambio, digamos, en el hábito de todos los días. Por supuesto que ya había dejado de trabajar, pero también me quería un poco aislar del problema para no seguir pensando lo mismo. Entonces me dediqué a la filatelia, a las técnicas de encuadernación, a dibujar, a hacer numismática. Una cosa que de chico me gustó, pero después lo dejé. Y es como fue retomar otra vez el tema del trabajo intelectual, y eso también me ayudó muchísimo. Ejercitar la mente sería, ¿no? Correcto, sí, así es. Cosa, ¿no? ¿Y cómo fue el después, miedo capaz, ¿no? ¿Qué tenías de miedo que me puede pasar de vuelta? ¿Qué es lo que hago, no? Muchas veces es la pregunta que muchos se hacen a veces. Sí, uno hace una diferencia, ¿no? Porque lo que me causó eso sin duda fue la alimentación. Pero también la alimentación fue la que me dio después la correcta alimentación, los pasos para no caer en lo mismo. Por supuesto, la medicación, el tratamiento mental, espiritual adecuado, porque era una situación muy complicada para mí.
Además, no solamente ibas en contramano, podríamos decir, en la alimentación, sino también en el hecho de que estabas durmiendo de día, correcto. Digamos así, despierto de noche, ya nunca vas a tener por más que comas sano, uno no puede tener una digestión buena si justamente está yendo contrario, ¿no? Vos te sentías mal, digamos, vos cuando salías del trabajo hacías tus actividades, a veces salías a las 8 de la mañana. Sin duda, sí. Aparte tenía otro problema, otra tensión más, que era manejar, conducir. Y conducir en ruta. Claro. Así que no aumentaba era nada. la tensión. Sí. Llegaba a mi casa realmente extenuado. Sí. Y eso hizo que tuviera los recaudos necesarios para no manejar más y demás. Sí. Lo que relata Hugo es una apreciación bien global sobre cómo influye un cuadro de esto en todas las áreas, ¿no? Que es una cosa que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? E incluso para la recuperación también hay que trabajar cada una de las áreas. Sí. ¿Y qué aprendiste, Hugo, de esto? Ahora podés decir, ¿verdad? Una persona que está mirando tal vez y dice, yo capaz que estoy trabajando mucho también, no estoy alimentándome bien. No solamente por te sucedió con ACV, porque hay muchísimas patologías también, ¿no? Correcto. Pero de todo se aprende, ¿no? Y uno de los factores, como te decía, era la alimentación, la tensión nerviosa, lo que nosotros conocemos como estrés, ¿no? Las preocupaciones. Yo creo que en todas hay salida. Lo que pasa es que uno tiene que buscar el camino correcto para encontrar respuesta y solución a estos problemas. Claro. La persona que ha tenido una ACV, yo creo que en algunos casos, ustedes dirán, lo que más conocen del tema, que no a veces siempre se pueden recuperar pronto, ¿no? Claro. Pero los que lo hacen bien. Creo que siempre hay una posibilidad. Lo que sucede es que hay tantos problemas que nos agobian y a veces sobredimensionamos la situación, y eso hace que también uno se le hace complicado a veces de no tener estrés. Claro. Pero una cosa es estrés con Dios y otra cosa es estrés ello, sin ¿no? Dios. Yo justo estaba por preguntarte que si Dios ocupa un lugar en tu vida. Sí, no, probablemente es el primer lugar, ¿no? En la cual uno tiene que centrar su atención, ¿no? Poner su problema en las manos de Dios. No tenemos que actuar como que si no existiese Dios. Dios existe y está atento a nuestras peticiones. Por ahí es fácil decirlo, pero creo que es una receta apta para la solución de nuestros inconvenientes. El Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo sabemos bien, es fácil de aprenderlo, pero hay que experimentarlo, confianza plena en Dios, ¿no? Yo te quiero felicitar, la verdad, porque si vos me dirías a simple vista, no se nota nada, quiere decir que tienes una fuerza de voluntad tremenda, quizás también por tu profesión que has tenido siempre, siendo bombero, siendo parte de seguridad, ¿no? De policía, has tenido una fortaleza y seguramente también, yo digo, lo que fue el apoyo familiar, ¿no? Sí, yo no quería dejar de lado eso justamente porque si bien el enfermo es uno, pero creo que el entorno familiar, la familia, es la que lo va apoyando, ¿no? Empuja, detecta y contiene. Yo creo que ahí también está el secreto, ¿no? El entorno familiar. Qué bueno. Bueno, Hugo, te quedas con nosotros un ratito más, entonces. Muy, pero muy interesante tu historia, la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, Lari, ¿qué tenemos? Bueno, Nacho, estoy acá con Jorge, nuestro kinesiólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, veíamos recién el testimonio, la historia de Hugo, que nos comentaba el tema de su accidente lamentable que tuvo, pero cómo se recuperó. Y bueno, ¿qué nos vas a hablar el día de hoy? Mira, Laris, gracias a Dios a Hugo no le pasó nada en cuanto a lo motor. Sí. Sin embargo, 2/3 de los pacientes terminan con alguna secuela. Casi siempre es una hemiplegia o una hemiparesia. ¿Qué significa esto? Que es una parálisis de la mitad de tu cuerpo, que sería tu miembro superior, tu tronco y tu miembro inferior. Sí. Bueno, pasa por distintas fases esta parálisis. Hay una fase que es más espástica, donde ustedes seguro que lo vieron alguna vez, algún paciente que tiene la mano flexionada, un patrón flexor, y camina de una manera característica. Sí. O que tienen que usar el bastón para poder movilizarse. Bastón para movilizarse. Luego de eso viene una fase que es flácida. Quiere decir que baja el tono muscular, los músculos se vuelven más... Exacto. Entonces es distinto y pierde la fuerza. La fuerza, exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa acá?
como kinesiólogos, como fisioterapeuta, vamos a hacer un paréntesis cortito. Realmente cada kinesiólogo hace su propio tratamiento. Claro. Hay algunos que siguen la escuela de Kabat, otros de Boat, pero vamos a hacer algunos ejercicios que son que la gente lo puede hacer en el hogar, después en esta fase flácida. ¿Quieres tomar asiento? Serían ejercicios para la fuerza, ¿no? Para la fuerza, exacto. Principalmente para la mano. Dale, vos decime qué. Entonces pones la mano hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es, al comienzo comenzamos sencillo, levantar solamente flexionando la pelotita, exacto. Entonces como vamos contra la fuerza de gravedad, vamos mejorando la fuerza. También podemos apretar la pelotita. ¿Sí? Estas son las pelotitas desestresantes, como se conocen. Sí, pelotitas desestresantes, algo que sea... apretar. Exacto. Entonces esto va a permitir que nuestro cerebro reciba información, tanto sensitiva como motora, porque en el accidente cerebrovascular hay una lesión. Entonces el cerebro tiene una capacidad que se llama plasticidad, que permite esto, que cuando hay alguna lesión, las neuronas hacen otras interconexiones para suplir esto, y esto es como la base de toda la rehabilitación del paciente de ACV. Claro. Luego, cuando ya tenemos más fuerza, tanto de la mano, podemos hacer como si esta fuera tu mano lesionada, con la otra que queda, no tiene ningún problema, la levantas a nivel de más arriba de los hombros. Entonces el paciente lo que hace es hacer ejercicios en su hombro, trabajar el deltoides, toda la pared escapular, el trapecio, que son músculos que también están lesionados. Vi una vez un kinesiólogo que hacía estos ejercicios, pero en la pared haciendo subir los dedos. Exacto, por eso te digo que hay distintos tratamientos, distintas estrategias, pero lo principal es que cada persona es un mundo distinto y cada caso es distinto. Cada distinto, entonces el kinesiólogo va adaptando según la lesión para poder rehabilitarlo. Bueno, y otro poquito tiempo, a ver, uno más. Este es un palo de escoba que uno tiene en su casa. Entonces, cuando ya tienes más movilidad, más fuerza, puedes levantar a ambos. Lo importante es que el paciente siempre debe hacer los ejercicios en su casa que le indica el kinesiólogo, porque eso va a permitir que tu rehabilitación no sea solamente de 1 hora a 1 hora y media. Así que, amigo, que por ahí estás pasando, o alguien que está pasando esta situación, tiene que hacer sus ejercicios en su casa para aumentar el tiempo de rehabilitación. Muy bien. Gracias, Jorge. Nos quedamos ahora entonces con los profesionales que siguen con el tema del día de hoy. Gracias, Larry. Muy, pero muy interesante. Seguimos acá en el living, ¿no? Lo que pudieron ver, lo que es la rehabilitación de una persona luego, ¿no?, de haber tenido un accidente cerebrovascular. Doctor, le hago una pregunta de lo que contó Hugo, que es una historia fuerte, ¿no? A veces muy, muy interesante, uno no se la espera, ¿no? Tanto trabajo, uno tiene que cumplir con responsabilidades y hasta dónde puede llegar a afectar la salud esto, ¿no? Pero como algunas veces, sin querer, nos cargamos en demasía, quizás por el contexto, la problemática que nos rodea, la importancia también de conocer nuestros límites físicos y mentales, ¿no? Porque él ya se expuso en un horario, pero bueno, yo no sé, no siempre es así, pero digo, ¿cómo tratar de conocer? Digo, che, esto me va a poder traer consecuencias negativas, ¿no? Sí, en realidad en el relato de Hugo uno puede apreciar algunas cosas que son importantes a tener en cuenta en esto, ¿no? A propósito de la reflexión de cómo uno administra o arbitra sus tiempos, recuerden que él dijo que el estrés es uno de los caminos como para llegar a esto. Si uno administra mal el tiempo, es una cuestión de prioridades, o sea, él es sumamente responsable, pero estaba asignando responsabilidades que estaban más allá del cuidado de su salud, por un lado. Por otro lado, y creo que esta era un poco tu inquietud, el momento en que acontece, porque él estaba como durmiendo. ¿No? En realidad, digamos, el suceso más importante en la isquemia cerebral es la falta de oxígeno. Claro. Y la falta de oxígeno acontece ya sea porque la circulación se ha visto dificultada, ya sea porque se ha escapado la circulación como en las hemorragias, ya sea porque se ha trombosado o porque la cantidad de oxígeno que llega no es suficiente. Claro. Y en el sueño de las personas con sobrepeso, por ejemplo, acontece un episodio que se llama apnea del sueño, donde la oxigenación baja. De todos modos, él recibió, como diríamos, como un aviso y los prolegómenos de la instalación del cuadro, que puede ser incluso más severo. Él al principio no era pérdida total de la conciencia. Claro. De todos modos, yo creo que lo que hoy nosotros tenemos que concluir y escuchar en el testimonio y aprender
es que en esto tienen que aprender, no solo aquellos que están expuestos, porque por ahí el que lo padece no puede hacer nada una vez que está, pero el que vive con el potencial accidentado con un accidente cerebrovascular. Es decir, a qué tenemos que estar atentos, qué tenemos que cuidar, qué tenemos que observar y cómo tenemos que reaccionar. Sin duda que la magnitud también de las secuelas que pueden quedar, de la recuperación y todo, tienen que ver con la magnitud del área afectada. Es decir, hay crisis isquémica transitoria que aparece, la manifestación pero desaparece y no queda nada. Correcto. Pero hay otras que son mucho más severas, en donde las secuelas motoras, las cognitivas, las de comportamiento y todo son más importantes, ¿no es cierto? Y ahora, Karen, ¿cómo hacer para, el doctor me dio el pie justo que yo te quería preguntar, cómo hacer para llevar esto adelante, ¿no? Yo estoy bien, aunque yo estoy con un poco de sobrepeso, estoy con sobrepeso, estoy pasado de estrés, pero sigo la vida, puedo caminar, puedo hablar bien, pero cuando pasa esto y después no vuelvo con rehabilitación a ser una persona normal, ¿no? Sí, bueno, de alguna manera Hugo comentaba, ¿no?, que él sentía limitaciones con respecto a la memoria, ¿no? Lo bueno acá hay que resaltar es que él buscó alternativas y es como que empezó a ejercitarse, o sea, a hacer cosas, no se quedó con el miedo de que no me vuelva a pasar o con lamentarse por lo que le sucedió. Pero sí, eso va a depender también de la persona, del tipo de secuelas que hayan quedado, pero sin lugar a dudas que una persona tenga ese espíritu luchador y ese espíritu de ver lo que le pasa en la vida como un desafío y seguramente va a tener mejor posibilidades de recuperarse que alguien que lo vio como algo devastante, ¿no? Pero volviendo a lo que decía el doctor, me parece que siempre es importante tener en cuenta la familia, o sea, el entorno, ¿no? Hay una modificación bastante importante en personas que han padecido esto y que realmente tienen secuelas más graves, ¿no? Bueno, vamos a seguir en el próximo bloque hablando de esto, ¿les parece? Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y seguimos con Bienestar.